Muy buenos días, tengan todos en este primer día de la semana, agradecidos al Señor por concedernos un día más sobre la faz de la tierra para seguir disfrutando de su fidelidad y de su misericordia para con nosotros. Deseamos a partir de hoy, en la voluntad del Señor, compartir algunas meditaciones que van a estar referidas a Cristo a través del libro de Éxodo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliese en Él lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos. De manera que encontramos en toda la Escritura figuras y tipos del Señor Jesucristo. Por eso hablamos en las sesiones anteriores de lo que era Cristo a través del Apocalipsis, Cristo a través del Génesis, y a partir de hoy vamos a considerar a Cristo a través del libro de Éxodo. Por eso leamos en Éxodo capítulo 12, allí nos vamos a encontrar con el relato acerca del Cordero de la Pascua. Y el Cordero de la Pascua es un tipo del Señor Jesucristo. Leamos entonces el capítulo 12, y el versículo 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Sabemos que el Cordero de la Pascua fue algo que el Señor instituyó en el pasado para su pueblo Israel, para a través de esto hacer un memorial que iba a recordarles a ellos la liberación que Dios hizo de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y especialmente aquella noche cuando esa última plaga que iba a venir sobre todo Egipto, donde el ángel destructor iba a entrar en cada hogar de los egipcios para matar a todo primogénito de la casa de los egipcios. Y el Señor instituyó, mandó a que en Israel toda familia tomase un cordero que iba a inmolar aquella noche y lo iban a comer asado con una actitud de estar ya listo para salir, porque iban a tener sus vestidos, sus sandalias, el bordón, y comer apresuradamente con hierbas y pan sin levadura, para que aquella noche, después de aquel rito que estaban celebrando, ellos iban a ver la mano de Dios, por una parte castigando a la nación de Egipto, al pueblo de Egipto, y por otra parte librando a su pueblo Israel. Por eso aquel cordero iba a tener un significado grande para ellos, porque la sangre de aquel cordero iba a servir para una señal, porque esa sangre del cordero tenía que ser tomada y colocada en los dinteles y postes de la casa, para que al pasar el ángel destructor y ver la sangre, él pasaba de aquella casa. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto. Ahora, ahí hay una hermosa figura del Señor Jesucristo. El Cordero es un tipo. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesucristo que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Y hay otras referencias de Él como un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, podemos nosotros considerar entonces 3 aspectos. Quisiéramos ver rápidamente 3 aspectos de este Cordero que apunta directamente al Señor Jesucristo. Y vamos a notar
primero lo que es su perfección, cómo tenía que ser aquel cordero, tenía que ser perfecto. Pero también vamos a notar sus padecimientos, lo que iba a suceder con aquel cordero, lo que se tenía que hacer. Y por último, su protección, el resultado, el efecto que iba a traer la sangre de aquel cordero. Entonces, veamos allí la figura del Señor Jesucristo, primeramente considerando de aquel cordero de la Pascua su perfección. Tenían que escogerlo, tenían que observarlo y cerciorarse de que el animal que estaba siendo seleccionado era sin defecto y que no había ninguna enfermedad, no había nada defectuoso en aquel animal. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo, la perfección de Él. El Señor Jesucristo era en todo semejante a nosotros, un ser humano, pero sin pecado. No había el defecto del pecado en Él. Él era completamente perfecto, acorde al propósito y al ideal de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice en la Biblia que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y que el Señor Jesucristo, Él es perfecto. No había tacha alguna en Él porque no había en Él pecado. De esa manera podía cumplir cabalmente con el propósito de Dios. De hecho, los enemigos del Señor no tenían nada de qué acusarle. Tuvieron que mentir con falsas acusaciones porque todo lo que Él hacía, todo lo que Él era bien, era bueno. Sin defecto, sin mancha, sin contaminación. Qué hermosura la belleza de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. El hombre perfecto. Pero también, después de cerciorarse los israelitas de que era sin defecto el cordero, tenía que pasar por el proceso de inmolarlo. Y eso tiene que ver y apunta a lo que Cristo tuvo que padecer por nuestros pecados, sus padecimientos. Y aunque el Señor Jesucristo fue sin defecto, sin pecado, sin embargo Él tuvo que sufrir y padecer como el más vil pecador. Porque aunque no hizo maldad ni engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor padeció en su carne. El castigo y la ira de Dios fue sobre Él. Y aunque el animal que se usaba en la antigüedad como en el rito de la Pascua solamente iba a ser inmolado, el Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, Él sufrió por nuestros pecados. Él tuvo que experimentar horas de agonía y de intenso dolor que le habían sobrevenido sobre Él a causa de que la maldad del hombre se volcó contra Él y la ira de Dios cayó sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro amado Salvador sí tuvo que experimentar el quebranto. Él sí padeció por nuestros pecados, aunque era hijo, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estaba recibiendo en su cuerpo el castigo, pero también su alma estaba angustiada hasta la muerte porque estaba experimentando el más terrible padecimiento que ser humano pueda tener, el hecho de ser separado de Dios. Solamente Él ha experimentado eso.
Por eso lo expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuánto dolor, cuánto sufrimiento en aquellos momentos de intensa agonía por causa de nuestros pecados. Cristo padeció por nosotros. Pero sus padecimientos llegaron incluso a experimentar la muerte. Y después de muerto, consumar la obra de nuestra redención, completar para siempre la redención de nuestras almas. Ciertamente era necesario que Él muriese, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él derramó su sangre. Y era lo mismo del rito de la Pascua. Era la sangre del cordero que tenía que ser tomada para ser colocada en el dintel y en los postes de la puerta, para que al pasar el ángel destructor pudiera ver la sangre y entonces no entrar en aquel lugar. Y eso era la protección. Esa sangre en aquel lugar era la protección contra el destructor. Y así pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Su obra derramada, su sangre nos limpia, pero también nos da la garantía de que no seremos ya condenados. Dios ofrece para nosotros protección por medio de la obra de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados, lavados de nuestros pecados y hemos sido declarados inocentes, sin culpa delante de Dios. De modo que ya no tenemos temor al juicio final, porque la Biblia nos dice que no hay condenación, que Él nos ha justificado en la virtud de la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados y ya no hay condenación. Estamos protegidos contra la destrucción que viene a este mundo. Como dice la palabra, que Él nos ha librado de la ira venidera, de la hora de la prueba que viene a este mundo por causa del pecado. Ciertamente nosotros no somos perfectos, pero tenemos la protección de la obra de Cristo, de su sangre derramada sobre nuestras almas y corazón, de manera que no tenemos ya temor a la muerte. La muerte y el pecado perdieron su poder sobre nosotros. De modo que podemos decir que hemos sido salvos para siempre por el Señor. Él es la Pascua que por nosotros fue sacrificada. Y aunque en esta mañana nosotros vamos a celebrar la cena, no a celebrar la Pascua era para los judíos, pero hay elementos allí que señalaban y apuntaban a esa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Su perfección, sus padecimientos y la protección de su sangre sobre nosotros. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.